Hoy fue el primer Consejo de Ministros de este 2019. Esto fue en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno. Se prevé allí instalar la segunda planta de UPM y, como era de esperarse, y era de orden, por supuesto, fue el tema central de este consejo, ¿no? Sí, y el presidente Tabaré Vázquez dijo que la construcción del ferrocarril central empieza luego de que en marzo el Banco Interamericano de Desarrollo apruebe el cierre financiero de la operación. En este sentido dijo que el ferrocarril central se construirá porque Uruguay lo necesita, se concrete o no la instalación de la segunda planta de UPM. Lo escuchamos. El ferrocarril central se va a hacer, sí o sí. Si instale UPM o no se instale UPM. Si se instala UPM y lo quiere utilizar, comprará los servicios y lo utilizará. Pero si no se instala UPM, el ferrocarril lo vamos a hacer porque es importante para la producción de esta zona del país. Para sacar ganado, para sacar granos, para preservar las carreteras. Entonces se va a hacer. Mire, con respecto a, ya que usted me lo pregunta, al ferrocarril, ustedes saben que se hace por una PPP. Y esta necesita determinadas garantías. En este caso, para este ferrocarril, la garantía es del BID y otros bancos, entre ellos un banco japonés. Yo ya hablé 2 veces hace una semana con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y me está diciendo que el cierre financiero de esta operación lo termina ahora en marzo el BID, y en abril está el cierre pronto y ya se puede empezar a construir. Mientras tanto, como ya fue adjudicada la licitación a una empresa, fue aprobada esta licitación internacional por el Tribunal de Cuentas de la Nación con el voto unánime de todos sus miembros del oficialismo y de la oposición, y la empresa ya está haciendo los acopios necesarios para empezar la obra en cuanto esté efectuado el cierre financiero de la empresa. Pero lo vamos a hacer si instale UPM o no. Correcto. El presidente, refiriéndose justamente a esta segunda planta de UPM, dijo que primero está la salud de la gente y dijo que no vio que nacieran niños con 2 cabezas. Esto haciendo la traducción, ¿no? Vamos a ver un poquito más de lo que decía el presidente Tabaré Vázquez. Tenemos experiencia en el país, no solo de una planta como esta anterior, sino de 2. Pues tenemos también Montes de Plata en Colonia. Y todo lo que se pensó previo a la instalación de estas 2 plantas, y hubo un poco de cuidados y de temores, y todo eso fue superado, están funcionando perfectamente bien y no hubo ningún impacto negativo, reitero. Y es la experiencia que tiene el país, no es la que tomamos de afuera, es la que hemos vivido en los últimos 15 años. Presidente, ¿cuándo se confirma la inversión? ¿En qué momento? Y bueno, nosotros hemos dado plazo hasta mediados de febrero de 2020, pero pretendemos, por sí o por no, que se defina lo antes posible, porque nosotros tenemos muchas tareas para hacer. ¿Preocupa la situación del Río Negro, la situación ambiental? Y bueno, yo estoy viendo que a veces se protesta ahora porque UPM va a contaminar y se dice que el río está contaminado, pero UPM no está instalado. Y el río está instalado y viene de fuera de frontera. Hay vertimientos, por ejemplo, sanitarios en Valle, que eso todo lo arrastra al río. Y hay producción agropecuaria, agrícola y pecuaria a los 2 lados del río Negro, que son las grandes fuentes contaminantes que tiene el río. La instalación de UPM acá, con todos los cuidados que se va a tener, va a producir el mismo impacto casi nulo que ha producido Montes de Plata o PM1. Reitero lo que dije al principio, se alarmaba mucho la población de Gualeguaychú y de aquí por el impacto que podía haber. Pasaron 15 años y no lo hubo. Bueno, obviamente esto llevó a que varias personas se manifestaran en contra de la instalación de la planta. Los integrantes de Un Solo Uruguay estuvieron presentes afuera del Consejo y pidieron al gobierno renegociar el contrato con la pastera finlandesa. Sí, y otro de los grupos que estuvo también en el Consejo de Ministros, allí en Pueblo Centenario, es el que
seguramente ustedes ya lo conocen, hemos hablado de ellos muchas veces en Vespertinas, es el que se llama Por el Costado de la Vía y es un grupo que se opone al ferrocarril central para UPM. Un manifestante de ese grupo logró ingresar al Consejo de Ministros burlando, digamos, la seguridad, trató de darle volantes al presidente y a los ministros, pero bueno, la seguridad se lo impidió. Y frente a esto, recuerdo que el viernes, Adri, cuando estuvimos conversando con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, le preguntábamos justamente por los efectos, digamos, de este ferrocarril para con los vecinos que quedan digamos, al lado de la vía, justamente este grupo por el costado de la vía y por todos los vecinos, porque hay algunos que no están obviamente agrupados, ¿no? Hay casas que quizás no tienen los cimientos suficientes como para soportar el tren pasando constantemente. Bueno, y un montón de otras consecuencias que puede traer este ferrocarril. Si había un plan de contingencia previsto por el gobierno y por la cartera para hacer frente a reclamos o justamente a ese tipo de consecuencias. Y él nos aseguraba que sí. Él aseguraba que sí, exactamente. Que se hizo un estudio sobre el impacto que puede tener el ferrocarril no solo en los lugares donde va a estar la vía, sino obviamente en las zonas aledañas. Ya están los resultados de ese estudio. Que se hizo un estudio y que en base a eso hay un plan de contingencia. Habrá que porque recuerdo, te pregunto ver si porque efectivamente Claro, recuerdo que habíamos hecho móviles con Daro, justamente con los vecinos agremiados, que esperaban ansiosamente los resultados de ese estudio, porque tenían miedo de que se empezara a construir antes de que justamente de saber qué era lo que había, qué datos había arrojado, ¿no? Claro. El ministro en Vespertina fue contundente en el hecho de que hay un plan de contingencia. O por lo menos quedó claro de que le está asegurando a esa gente de que de alguna manera se puede llegar a resolver o se tiene que resolver, porque además habló de la cantidad de gente involucrada en todo lo que el trayecto significa, ¿no? Exacto. Habló de que son muchísimas las personas y evidentemente los casos son muchísimos porque cada uno le afecta de manera diferente. Por supuesto. Y según quedó claro, había habido una información pertinente para toda esta gente, ¿no? Hay una cosa que también, yo hace un tiempo, el año pasado, estuve conversando con vecinos de La Paz. Sí. Y ellos lo que me decían es que más allá de, por ejemplo, el tema de los cimientos de las casas, el temblequeo y todo eso, ellos decían, bueno, también el valor de mi casa se va a pique. Totalmente. Y eso, en realidad, hay cosas que a ver, si tu casa, las paredes empiezan a agrietar, digamos, tenés como hacer un reclamo. Pero si se pierde valor tu casa el día que la vas a comprar, ahí el Estado, al que la vas a vender, el Estado no... Claro, no va a hacer nada, o sea, no te va a pagar la diferencia de lo que salía antes. No sé, es una especulación mía, pero hay cosas que el Estado tampoco se puede hacer cargo. Entonces es difícil, ¿no? Sí, claro. sí. Claro. Sí, pero eso a veces pasa igual con las construcciones en general, ¿no? He visto casos, por ejemplo, de gente que le vendieron, compró y tenía una casa al lado simplemente, se vendió esa casa, se hizo un edificio y le sacaron toda la luz. Pues. Son cosas que de repente le pasan más a toda la población en otras circunstancias. No, y además a veces en el sector bien urbano vos tenés algunas disposiciones que ya prevén que, por ejemplo, tu vereda se va a angostar con el ensanchamiento de algunas avenidas, como ha pasado en Sayago, que durante una vida, yo que sé, pasé toda la vida y las veredas eran amplísimas y de pronto ensancharon toda la parte de propios, expropios, y vos viste que ahora quedan diminutas, realmente diminutas. Sí, total. Pero bueno, cuando vos vas a comprar también hay cosas que están previstas y que sabés que si en algún momento te toca, bueno, ya estabas como avisado de eso, ¿no? Exactamente. Sí, eso ya se sabe también. Es momento de irnos a exteriores. Les hablábamos hoy más temprano del tema, uno de los temas centrales del Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros abierto del 2019, que fue en Pueblo Centenario. Hablábamos del ferrocarril, pero es momento de conectarnos con Marcelo Irachet, que por supuesto estuvo allí cubriendo para Telenoche, para todas las ediciones en realidad de Telenoche. Así que, Marcelo, te damos las buenas tardes para que nos cuentes un poco de primera mano cómo fue esta mañana.
¿Cómo les va? Un gusto estar en comunicación con ustedes. Las saludo desde acá, desde Florida. Estamos ahora a todas las chiquilinas vespertinas. Les cuento dónde estamos. O sea, estamos regresando a Montevideo. Vamos a ver si llegamos para Telenoche. Y hicimos un alto en el camino. Esta es la Ruta 5, en el entronque con la Ruta 56, que lleva a las 6 y las 7, la típica entrada a la ciudad de Florida, un lugar muy bonito. Estamos a 95 kilómetros de Montevideo y a 52 de la ciudad de Canelones. Hablaban de madera ustedes. Mirá, hablando de madera, mirá, mostrá ahí. No saben la cantidad. Hace 5 minutos que paramos acá, levantamos señal y dijimos, vamos a conectarnos con las chicas de la tarde. Deben haber pasado camiones con toneladas de rolos, no, en 5 minutos, no sé, no les miento, más o menos 10. Y uno piensa la forma en que deben destruir las carreteras. De allí, entre otras cosas, la necesidad del tren que hace referencia el gobierno o el ferrocarril central, que hoy reiteró una vez más que mucho más allá de si se hace o no la planta de UPM, lo que sí se va a hacer es el ferrocarril central, que va a estar dirigido no solamente al tema de la planta de celulosa, si se concreta la de UPM, que es una exigencia que exista este tren de estas características, pero sin dudas va a servir para otro tipo de producción. A lo largo del trayecto es realmente impresionante la cantidad de camiones, principalmente con rolos, pero mucho con ganado y con granos, que se trasladan a partir de la Ruta 5. Seguramente ustedes ya hablaron algo del tema del Consejo, fue medio emblemático el lugar, Pueblo Centenario, a unos 250 kilómetros de Montevideo. ¿Por qué emblemático? Bueno, porque ahí este año se define si habrá o no una nueva planta de UPM-2. A orillas del Río Negro, cerquita de Paso de los Toros, hubo movilizaciones por parte de Un Solo Uruguay, pero también dentro del Consejo, yo contaba en el noticiero más temprano que hubo manifestaciones a favor y manifestaciones en contra. Hay una gran avidez en mucha gente por las posibilidades de empleo que puede llegar a dar esta nueva planta. A ver, un dato. Se hablan de que el departamento de Durazno es el que tiene el nivel de desempleo más alto, alrededor del 14%. Hay 3.600 personas que están desempleadas. Ese podría ser un punto importante. Del otro lado están los cuestionamientos sobre la posible contaminación, o de hecho, siempre que el hombre se mueve, contamina. El tema es hasta dónde contamina. Ahí se dio también una fuerte discusión e intercambio, más que discusión, entre la postura del Poder Ejecutivo y algunos grupos ambientalistas y vecinos que dicen que va a contaminar. Bueno, el Río Negro ya está contaminado, decía el presidente de la República, hay que tratar de que no se contamina más, no podemos dejar de seguir impulsando el proyecto de UPM. Y bueno, esos fueron los temas fundamentales. No sé si ustedes me quieren realizar alguna consulta, con mucho gusto, en esta comunicación desde Ruta 5 a unos 100 kilómetros de Montevideo. Marcelo, muchas gracias. Un resumen espectacular. Sé que tienen que volver rápidamente. Están cerquita igual, pero Adri tiene para quería preguntarte. Consultarte, Marcelo, con referencia a por el costado de la vía, creo que fueron los integrantes que estaban repartiendo algunos volantes allí. ¿Qué pasó? ¿Si los sacaron? ¿Si lograron llegar a las autoridades? Vimos un videíto en redes que por ahí se filtró del trabajo que estaban haciendo. Sí, es verdad. Es uno de los varios grupos de ambientalistas o proecología, por así decirlo, que estaban movilizados, que tenían unos panfletos. Había mucha gente, lograron escabullirse, llegaron, empezaron a repartir, le pidieron que se retirara y no pasó de eso. Básicamente los panfletos hacían referencia a si el que recibía el panfleto sabía cuánto contamina una planta de celulosa. Y en defensa del Río Negro. Había muchos vecinos también de San Gregorio Polanco que estaban preocupados por el tema de la cota 81. El presidente fue terminante al decir no se va a afectar, o sea, no se va a pasar de la cota 81, lo que implicaría perder muchas posibilidades turísticas como ofrece San Gregorio Polanco. Pero se aseguró que no iba a llegar a esa cota, o sea que las expropiaciones no iban a avanzar en demasía. Por lo menos eso es lo que quedó planteado. Perfecto, gracias Marcelo por este contacto, un placer. Y volverás entonces, siguieron pasando los camiones con los rolos. Sí. Parecía armado esto, parecía un móvil súper armado por el objetivo de comunicar esto.
Le juro que no, esto parece que a diario prácticamente, así que realmente uno dimensiona la importancia que puede llegar a tener el tren, ¿no? Más allá de la planta de UPM, digo, yo pienso en ganado, en grano, en un montón de cosas que se producen del centro del país que tienen que ir hacia el puerto de Montevideo, ¿no? Exacto. Bueno, gracias por parar en este momentito para charlar con nosotros. Ha sido un gran aporte para Vespertinas. ¿Cómo no? Es que creo que el tren, no sé si se cuestiona el tren. No. Lo que creo que se cuestiona es el trazado por lo que puede implicar para algunos vecinos. Pero me parece que el tren, esa forma de conectar al país de esa manera, me parece que es una cuestión de evolución y de avance que no creo que haya muchos cuestionamientos al respecto. Claro. De hecho, en otra época, cuando faltaba el tren o cuando faltó el tren, Claro. era la gran, ¿no? Era el gran tema. Es decir, Exacto. ¿por qué algo que a mí me servía, que me llevaba, que tal vez era más económico, que me convenía, no estaba a mi disposición, ¿no? Total. El tema es que se haga paso a paso sin pasar por encima de los derechos de quienes viven allí. Claro, claro.